y el clima nos acompaña también para situarnos en lo que vamos a comenzar a vivir en un par de semanas más, cuando ya llegue el verano y obviamente las distintas actividades que hay en materia veraniega para nuestra región de la Araucanía. Es bastante movido en ese aspecto. Estamos con los directores de Sernatur y de Sernac, que van a trabajar en conjunto para obviamente que esto sea lo mejor posible. Comencemos con Sernac, que en este caso es el ente fiscalizador. Estoy bien ahí, director. Respecto a cómo se va haciendo esta fiscalización, ¿qué se fiscaliza en esta época del año? Bueno, efectivamente en el contexto de ser una región eminentemente turística y de la proximidad de la temporada estival, estamos relevando las circunstancias del trabajo conjunto en una fiscalización e inspección multitarea realizada a los servicios de alojamiento turístico y a operadores turísticos, cada uno de estos servicios en sus respectivos ámbitos de responsabilidad. En este caso el Sernac y Sernatur. Y desde el punto de vista del Servicio Nacional del Consumidor, naturalmente hay muchos aspectos de los servicios turísticos que tienen mucha importancia ser fiscalizados para verificar que en definitiva los servicios turísticos que se estén prestando en la región de la Araucanía estén cumpliendo con las normativas sectoriales correspondientes, de tal manera de entregar el mejor servicio, ¿no es cierto?, a los turistas que nos están visitando y que nos visitarán en la próxima temporada estival. ¿En qué se tienen que fijar los turistas o en qué caso puedo acudir al Sernac? Yo diría que en todos los casos estamos hablando de la prestación de un servicio. Si nosotros estamos comprando un servicio turístico de alojamiento, por ejemplo, si nosotros estamos comprando un servicio, ¿no es cierto?, de experiencia, algún tipo de servicio de experiencia, si estamos comprando, ¿no es cierto?, como turistas en algún establecimiento comercial, siempre tenemos algunos derechos básicos que conviene recordar ahora. Por ejemplo, el derecho a la información veraz y oportuna. Los consumidores no podemos ejecutar actos de consumo sin tener buena información, y ese es un derecho básico que tenemos los consumidores. Debe ser información que sea verdadera y debe ser oportuna, porque nos la tienen que entregar antes de que ejecutemos nuestro acto de consumo. Derecho a la seguridad en el consumo. Hay muchos servicios turísticos, hay muchos, ¿no es cierto?, otras experiencias que se compran también a operadores turísticos, ¿no es cierto?, que implican el derecho a realizarlas con seguridad, que no se vea, ¿no es cierto?, comprometida nuestra salud o nuestra integridad física. Y por mencionar otro de los tantos derechos que tenemos como consumidores desde el punto de vista de la ley del consumidor, el derecho a ser indemnizado. Cuando un servicio es mal prestado, cuando un producto, ¿no es cierto?, es de mala calidad, los consumidores siempre van a tener derecho a ser indemnizados por todos los perjuicios causados por ese servicio mal prestado o por ese producto que no cumple con lo que promete. O sea, la gente tiene que estar atenta a todos esos aspectos. O sea, cuando compro, por ejemplo, un paquete turístico, leer todo, cosa de en caso de no tener lo que compró, poder hacer los reclamos. Muchas veces viene alguna letra chica por ahí que puede complicar las cosas. Sí, ese es otro muy buen punto. O sea, en ese derecho a información veraz y oportuna hay también implícito un deber de nosotros los consumidores, que es a informarnos. Y al menos tenemos que leer los contratos. Si nosotros estamos, por ejemplo, contratando un paquete turístico, si estamos contratando el arriendo de una vivienda, por ejemplo, de un departamento, nosotros tenemos que leer los contratos. De tal manera, ¿no es cierto?, de saber cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones, o de ambas partes, en este caso, el arrendatario y el arrendador. Así que es muy importante informarnos para ejecutar actos de consumo que sean convenientes para nuestro presupuesto personal o familiar. En caso de realizar una denuncia, ¿por dónde se hace y qué tiene que anexar la persona que está haciendo la denuncia? Porque muchas veces dice, no, me metí a la página, no pude, o tengo que ir presencial, o qué tengo que llevar, porque a veces no llevan antecedentes y después hay que volver, muchos se aburren en ese proceso, pero para que sea lo más claro posible para la gente. Bueno, primero, comprar productos y servicios en el comercio establecido, porque es lo único que nos va a permitir acceder a un documento, ¿no es cierto?, que es el comprobante de nuestro acto de consumo, que va a ser lo básico. Luego, incorporar a aquello, por ejemplo, los contratos, y más aún, todas aquellas informaciones accesorias. Por ejemplo, si está comprando a través de un sitio web, todo lo que aparezca en el sitio web, toda la publicidad que aparezca ahí, que se va a entender como parte del contrato, ¿no es cierto?, de ese servicio turístico, por ejemplo, que yo estoy comprando. Y respecto de los canales para reclamar, bueno, cada vez que un consumidor, cada vez que una persona consumidora se sienta afectada en sus derechos, puede naturalmente inmediatamente
solamente reclamar. Y para eso los canales de acceso que tenemos como Servicio Nacional del Consumidor son nuestra dirección regional en calle Manuel Bulnes número 52 entre Balmaceda y Miraflores, para las personas que están acá en Temuco, ¿no es cierto? También tenemos convenios con todas las municipalidades, así que también se pueden hacer presentaciones a través de los municipios. Luego tenemos nuestro canal web en www.cernac.cl y finalmente también el centro de contacto telefónico en el número 800-700-100. Las alternativas y menciona, muchas gracias, director, y le damos el paso al director del Servicio Nacional de Turismo. En nuestra región, un punto mejor, un punto importante que mencionaba el director de Cernatur, ¿cierto? Perdón, de Cernac, respecto a utilizar lugares establecidos. Ustedes han hecho una labor importante entregando sellos de calidad, certificando lugares para que la gente pueda también visitar preferentemente esos sitios. Sí, claro, por eso nosotros invitamos a los turistas y en la página web o en cualquier celular hoy en día puede buscar en Cernatur, buscador de servicios turísticos, donde van a encontrar los servicios que están registrados. Eso implica que han cumplido con cierta normativa que le da cierta seguridad. Por ejemplo, el director de Cernac hablaba de todo este proceso de reclamo o denuncia, y en muchos casos los turistas eligen servicios informales que ni siquiera le dan boleta, entonces no tienen ni siquiera antecedentes del local para poder después hacer una denuncia o un reclamo. Esos son elementos importantes que a nosotros nos preocupa que el turista, y por eso el llamado que estamos haciendo, las fiscalizaciones que hace Cernac, las inspecciones que hace Cernatur, que buscan precisamente que el turista tenga la seguridad de que va a ser una experiencia inolvidable, y para eso requiere elegir servicios que están en nuestra base de datos. Los mismos municipios también tienen opciones ahí, pero siempre busque y pregunte si tiene todos los permisos necesarios, porque eso le va a permitir cualquier tipo de denuncia, que es lo que mencionaba recién el director de Cernac. ¿Qué se inspecciona, director? Y le hago la consulta pensando en que muchas veces en zonas que son altamente turísticas, gente habilita sus casas y arrienda espacios para turistas sin ser un negocio formal propiamente tal. Pero ¿con qué se va a fiscalizar? Sí, claro. Bueno, lo rige a nosotros la ley de turismo. La ley de turismo rige alojamiento y turismo aventura, por ejemplo, donde nosotros verificamos elementos de repente que son tan simples, pero por ejemplo que si llega un turista a un servicio de alojamiento, vea que están los precios publicados. Entonces ya el turista puede ver cuáles son los precios sin ningún lugar a duda, que es distinto cuando no lo tienen publicado y por ejemplo pasa que alguien informal ve la cara y dice, mira, cobro tanto porque parece extranjero. Son cosas que no deben ocurrir. O por ejemplo los de turismo aventura, el que hace canopy, que tenga las cuerdas en condiciones, que sean compradas recientemente, que no tengan 50 años, los elementos que usa de seguridad. Todos esos son temas que vemos nosotros como de inspecciones para que después tenga el turista esa seguridad. Ahora, se está adelantando, ¿cierto?, a lo que pueda pasar en algunas semanas más cuando ya empiece la temporada de verano, pero la consulta es, ¿cuáles son las expectativas? Hemos tenido una primavera lluviosa, se espera que el invierno que el verano no sea lluvioso, sino que sea más seco, ya estamos empezando a ver días más bonitos, ¿cierto? Pero ¿cuáles son las expectativas para el turismo en nuestra región? Bueno, nosotros estamos bien esperanzados. Hemos estado trabajando con los destinos lacustres o andinos, pero también la invitación a esta temporada es que la gente elija destinos que no son tan reconocidos como el costero, Nahuel Buta, que de repente no tienen tanto movimiento porque toda la gente se va a los destinos ya posicionados. Pero en este caso lo que hemos trabajado este año es que se pueda diversificar el turista, que no solamente se vaya a los destinos ya conocidos, y ahí es donde esperamos nosotros que haya una buena demanda por parte de los turistas y principalmente de los locales, porque de repente uno piensa en turistas que vengan de otra región o de otro país, pero de repente la misma gente de Temuco puede ir a la costa y aprovechar en Nehuentué de un rico almuerzo, y eso también son turistas que también aportan al dinamismo de la economía local. Ahora, este trabajo con Cernac, ¿se va a continuar realizando en las distintas comunas de la región? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, estamos con Cernac, también con los municipios. Hay articulación de diversos servicios públicos para que el turista tenga la confianza de que los servicios que va a elegir tengan cierta calidad, cierto cuidado y cierta protección. Pero la invitación es a los que nos están escuchando a que elijan los servicios que están registrados, los servicios que cumplen con la normativa, porque eso los va a respaldar posteriormente ante cualquier denuncia al Cernac, por ejemplo. Eso es importante, director. Muchas gracias, Miguel Ángel. Eso es importante. Acudir a locales que estén establecidos, que cuenten con, obviamente, toda su situación en regla, porque hay un respaldo también en ese aspecto, hay un respaldo legal, Miguel Ángel.
Efectivamente, así es. Hay que también tomar los resguardos al respecto de los servicios que se prestan, particularmente en la temporada estival, y que evidentemente permiten entregarle seguridad a donde usted vaya para poder disfrutar de todas las bondades que tiene esta Araucanía. Carlos, gracias por ese contacto y ya seguimos conociendo lo que pasa en el centro de la ciudad. Seguimos en contacto, Miguel Ángel, que esté muy bien.